buenas noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, hacelo, suscríbete al canal en el banner rojo, eso es gratuito, es rápido. Queremos llegar ahí a los 50.000 suscriptores, estamos ahí cerquita, pero hay que suscribirse. Activar la campanita de notificaciones, podés hacer todos los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios, hacer donaciones a través del chat y hacerte socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas. Ahora te ponen el QR en pantalla y ahí vas y te haces socio de nuestra comunidad. Ahí está, ahí lo tenés el QR. Es fácil, con el celular vas, apuntás y te abre el enlace y ahí te podés hacer socio. De todas maneras, en la página web de Caras y Caretas hay una pestañita para hacerte socio de nuestra comunidad. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook. Recuerden compartir en su perfil, hacer comentarios, elegir reacciones. Todo eso que tienen que hacer en Facebook. También a la comunidad twitchera, muchas gracias por su mensaje, gracias por estar ahí. A los que nos miran desde el exterior, que es mucha gente y que nos mandan mensajes, que nos escriben. Vaya poniendo desde dónde nos estás mirando. Bueno, también gracias por acompañarnos. Y a los que nos miran por las pantallas de UCL, en el canal 195 DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. Pónganme también ahí si lo están viendo por las pantallas de UCL, porque me dijeron el domingo pasado, hubo gente que decía, che, no lo estamos viendo. Me impresionó. Bueno, si hoy sucede lo mismo, avisen y nos vamos a enterar. Hoy tenemos un programón, como siempre, nos va a estar acompañando el flamante senador Claudio Arbezún. Esto es como, ¿recuerdan el aforismo de si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma? Bueno, acá tenemos un caso de un senador que fue electo, pero no tenía la edad. Entonces, cuando le llegó la edad, le llegó el Senado y resultó entonces ser el senador más joven de nuestra historia. Y hoy lo vamos a tener acá en Legítima Defensa, segunda dosis. También nos va a acompañar Alberto Silva, que está presentando un libro que se llama El socialismo en el penal de Punta Carretas, ¿sí? El socialismo penal de Punta Carretas, y ahora está también por presentar un documental sobre Germán Araujo. Bueno, vamos a hablar con Alberto un ratito sobre esto y con nuestro querido amigo Martín Generali, que trabajó mucho tiempo como periodista en Caras y Caretas y que está también recorriendo los medios de acá, de Uruguay, de Argentina, presentando un libro que se llama Matar a Ponsonby. Ustedes saben quién es, Lord Ponsonby, el factotum de este país. Bueno, no quiero hablar de esos términos porque después la gente que dice, no, ¿cómo vas a decir que fue Ponsonby? Bueno, yo sé. Tengo ahí además un amigo, Fede Villanueva, que estuvo trabajando en una película donde muestra que Ponsonby no solo hizo Uruguay, también hizo un país allá, Bélgica, hizo Bélgica. O sea que el tipo fue y hizo dos países. No sé cuántos países hiciste vos, cuántas copas tenés, como dice la hinchada. Bueno, vamos a tener un programón, pero vamos a la introducción y enseguida comenzamos con Legítima Defensa, segunda dosis. Soy Leandro Grille y ya comienza nuestro programa. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que se están sumando. Gracias a todos los que están dejando comentarios. Recuerden dejarme comentarios si lo están viendo por UCR también o desde dónde nos están mirando, que así después lo vamos leyendo. Y bueno, todo lo que quieran chatear, como siempre, está muy bien. Tenemos el gusto de recibir al senador licenciado Claudio Arbezún. ¿Cómo andás, Claudio? Bueno, acá andamos muy bien, gracias por la invitación, contento de estar acá. Muchas gracias. Este es como una dinastía, porque nosotros tenemos Arbezún, después va a venir el hijo, un día va a tener un hijo Claudio chiquitito, así va a venir también acá a Legítima Defensa. Bueno, así como yo contaba, vos fuiste electo senador en la elección suplente, ¿no? Ajá. Suplencia del Senado, creo que de Constanza Moreira, en realidad de la 1001, pero todavía no tenías los 30 años. Exactamente. Porque en estos días cumpliste los 30 años y fuiste proclamado en el Senado y has ingresado ya en algunas sesiones. Me imagino que eso te transformó en el más joven de la historia, según los datos que tengo. Viste que la gente hace esas afirmaciones. Sí, claro. Y de repente hay alguno, pero no puede haber uno más joven, puede haber uno de la misma edad.
pero más joven difícil, porque vos entraste con la mínima, con 30 años. Es difícil, sí, efectivamente. Yo cumplí el 8 de septiembre, los 30 años, un poco bromeando con Constanza cada vez que nos veíamos era, bueno, ¿cuándo estás en condiciones de asumir? También para poder apoyarla a ella en el trabajo, cuando ella no pueda asistir a las sesiones o cubrir en alguna comisión, o incluso poder acompañar en el equipo de trabajo teniendo la capacidad de entrar y de seguir las discusiones. Y estábamos un poco pendientes de eso. Y bueno, después de que cumplo 30, asumí exactamente con 30 años y 29 días. Aparentemente es la edad más joven con la que alguien ingresó a la Cámara de Senadores. La verdad es que el Senado no tiene sistematizado esa información, buscamos por todos lados y efectivamente no pudimos encontrar a alguien que haya ingresado más joven, pero bueno, es algo que queda ahí para que se desmienta en todo caso hacia el futuro. Sí se puede desmentir, porque mirá, te voy a contar esta es brevísima, ¿no? Pero el viejo Pepe Mujica, que falleció en mayo de este año, cuando le faltaba, viejo era del 20, murió el 13, así que le faltaba una semana para cumplir los 90 años. Pero en realidad, a mí él me lo dijo, y no solo a mí, porque está en alguna publicación, también en algún libro, él ya tenía 90 años. Porque ahí tuvo una discusión sobre si había nacido un año antes, un año después. Entonces, como no sabemos, en el Senado habrá pasado también gente que dice, yo nací en tal año, pero de repente era el año anterior. Pero por ahora de los registros sos el más joven. De todos modos, me interesaba traerte más que por esa efeméride que no es menor. Habla de una renovación muy importante que está viendo en el Parlamento, eso está claro, porque quiero que la gente conozca un poco tu perspectiva, la perspectiva de política y también la trayectoria. Vos sos licenciado, Ciencias Sociales, Sociología, militante estudiantil claramente, por lo menos en la FEU, creo que integraste la elección de la FEU un tiempo importante, y tenés una militancia en el Partido Comunista. Exactamente. Y creo que la UJC también. Ingresás al Senado en este periodo, también en la Cámara de Diputados estaba alternando, y bueno, quiero que me hagas una lectura, primero de tu experiencia, así como ingresás al Parlamento, con qué intenciones, con qué vocación, y después analizamos un poquito la política de nuestro país. Perfecto. Bueno, lo hemos estado comentando con varios compañeros. Hay como un doble desafío en esto de ser joven y participar de estos espacios. La primera es como tratar de romper un poco los nichos temáticos en donde muchas veces nos quieren poner a nosotros como jóvenes, ¿no? Muchas veces, en general, personas que no son jóvenes nos quieren hacer a nosotros discutir sobre algunos temas en específico, ¿no? Y ahí está la agenda de derechos, y ahí está las cuestiones vinculadas con la identidad, con el reconocimiento, con algunos aspectos del ocio, que son todas agendas muy importantes y que los jóvenes hemos sido promotores, abanderados, etcétera. Pero muchas veces tenemos el desafío de un poco romper ese cerco y plantear que los temas que hacen a la agenda política densa de nuestro país son los que más nos impactan a nosotros y que condicionan las posibilidades de hacer uso de todos esos demás derechos, ¿no? Muchas veces no se mira a los jóvenes como interlocutores que pueden tener opinión sobre políticas de desarrollo productivo, ¿no? Y sin embargo somos los jóvenes los que tenemos más dificultades para conseguir trabajo, y cuando los conseguimos son de menor salario. Vaya si tendremos que incorporarnos a la discusión de qué tipo de desarrollo transita en nuestro país para generar sectores productivos dinámicos, con conocimiento, con puestos de trabajo más estables y que tengan mejor remuneración. Políticas de vivienda. Muchas veces esos no son temas tan juveniles. Bueno, muchísimos jóvenes estamos todos los días pensando si podemos pagar el alquiler, si nos tenemos que ir a mudar con algún amigo, etcétera, para poder... Si pensás en comprar una casa, estoy seguro que no piensas. Eso ya no existe, o ya no pasa por nuestras cabezas, por lo menos. Hay cooperativismo, eso después. Hay cooperativismos, hay soluciones colectivas, bueno, y quizás tendríamos que ser un actor de primer orden a la hora de discutir, por ejemplo, como se discutió en el Senado hace pocos días, políticas que le permitan al Estado hacerse de padrones en zonas de las ciudades con servicios y ponerlas a disposición de emprendimientos inmobiliarios, carteras de tierras públicas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la violencia, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de la violencia, el crimen organizado. Los jóvenes somos los que más sufrimos la violencia, somos los que, fruto de sucesivas exclusiones que tienen que ver con el acceso al estudio, al trabajo, a la vivienda, quedamos muchas veces regalados a las organizaciones criminales como único horizonte viable de conseguir lo que todos queremos: bienestar, reconocimiento, pertenencia. Entonces,
para mí el primer desafío es tratar de romper el cerco de, bueno, vos discutís estos temas que son de jóvenes y decir, no, bueno, nosotros tenemos opinión sobre todos estos otros temas que hacen como a la política más densa o más general del país. Y por otro lado creo que está el desafío de generar un puente, ¿no?, entre los espacios que existen de organización y movilización juvenil, que tienen sus agendas. El más conocido quizás, o el más tradicional, es el movimiento estudiantil, pero hay organizaciones juveniles en los barrios, vinculados a la cultura, vinculados con el acceso al territorio, al espacio público, etcétera. Y bueno, tratar de colocar un puente entre esas agendas que muchas veces ven con recelo el sistema político, y colocar estos espacios como una posibilidad de ser caja de resonancia y canalizar esas propuestas. Claudio, la intención de no ser confinado a una temática casi que una juvenilia es bastante clara. De todas maneras, ¿vos considerás que hay un problema de representación de los jóvenes? Porque si vos mirás las encuestas y los estudios de opinión pública, como sos sociólogo, me parece que está claro que hay una cierta desafección, sobre todo de las personas más jóvenes, de los sistemas políticos. Y en algunos países, caso Argentina por ejemplo, está claro también que ese sector más joven se ha volcado, quién sabe si por la influencia de redes sociales, por los mecanismos de socialización, a veces a expresiones súper de ultraderecha. Eso ha pasado también en España, no digo que esté pasando en Uruguay, pero hay una cosa de problema de representación que además lleva a jóvenes a afiliarse a, yo qué sé, a cualquier cosa, ¿no? Un fenómeno como Milei en Argentina. ¿Te parece que acá existe o que hay cosas incipientes de eso? Sí, yo creo que sí. Muchas veces se colocan los problemas de representación como la presencia o la ausencia de jóvenes, por ejemplo, en los elencos parlamentarios o dirigentes, etcétera. Y la presencia de jóvenes en esos espacios por sí solo tampoco garantiza la representación. Yo creo que efectivamente hay un crecimiento, si se quiere, de la apatía o incluso de la despolitización de la participación mínima en el funcionamiento democrático. Es decir, incluso la gente que vota, por ejemplo, cada 5 años, cada vez lo hace con menos densidad desde el punto de vista de la reflexión, de la participación entre elección y elección. Y creo que tiene que ver en el caso de los jóvenes como con una situación de incapacidad del sistema político para efectivamente dar respuesta a un proceso de deterioro de nuestras sociedades, para dar marcos mínimos de dignidad a nuestra vida. Yo creo que el caso de Argentina que tú mencionabas es el más claro. A veces se colocaba sobre la mesa, bueno, Milei no puede ganar porque tiene un desprecio por la democracia, un desprecio por los derechos, un desprecio por la organización sindical, por la negociación colectiva. Y había un montón de gente en Argentina, estamos hablando de millones de personas, que la democracia, que la negociación colectiva no llegaba, que la capacidad de organizarse en un sindicato no era tangible, y que la democracia para ellos no significaba nada, no significaba un techo, no significaba un plato de comida, no significaba un trabajo estable y en buenas condiciones. Y bueno, y esa desconexión entre las preocupaciones y las necesidades de las nuevas generaciones y un sistema político que a veces carece de audacia, ¿no? Para lograr mover el horizonte de lo posible, que muchas veces encorseta a los procesos y a los de izquierda, genera esa disociación, ¿no? Pero vos venís, por ejemplo, de una militancia estudiantil universitaria, donde tampoco en este momento estamos en los niveles de militancia que había hace no tantos años, pero es claro que es menor ahora. No digo que no sea importante. El otro día, incluso esta semana, hubo una actividad en el centro, música y cosas por el presupuesto, y había un montón de jóvenes. Tampoco era que no había ninguno, nada por el estilo. Hay, por cierto, en este momento liceos ocupados, facultades como la Facultad de Arquitectura estuvo tomada estos días por militancias, quiero decir, de tipo tradicionales, por el presupuesto, en fin, eso ha existido siempre, también existen ahora. Pero estamos hablando igual de un sector que, si lo hablamos en términos aquello de Humberto Eco, estamos entre los integrados, no los apocalípticos. Hay sectores juveniles mucho más pauperizados, mucho más como alejados todavía de esas formas incluso, y donde da la sensación de que los discursos políticos no entran por ningún lado, entran otros discursos, ¿no? Entran
otros mecanismos de socialización, otras formas de arreglarse la vida también y de participar de las tensiones en la sociedad. Acá hay un problema de la izquierda también, ¿no? ¿Cómo hace para llegar a esos lugares? ¿Vos qué? Porque vos no sos solo del sistema político, sino de la izquierda política. ¿Qué pensás sobre esto? Y la izquierda siempre tuvo como bandera colocar la política como la herramienta que tenemos de poder poner en discusión aquellos problemas que son colectivos, tratar de identificar las causas que son sociales, poner que las dificultades que nosotros enfrentamos en la vida cotidiana no tienen que ver con fracasos personales, ¿no? Sino con la forma en la que está distribuido el poder económico, el poder político, el poder mediático, y tratar de encontrarle colectivamente la vuelta a generar caminos que transformen esas estructuras. Y ese ha sido siempre el desafío de la izquierda. Y creo que hoy lo que está sobre la mesa es un descreimiento, una mayor distancia con que la política signifique eso para muchos sectores, ¿no? Para muchos sectores la política no es una forma de canalizar sus problemas, de discutirlos en colectivo, de encontrarles soluciones, y encuentran otros caminos muchísimo más racionales con su entorno, desde el punto de vista de la practicidad que tengan en el corto plazo de brindarles soluciones. Y ahí tenemos salidas o más locales, también colectivas, pero más locales. Hay organización local mucho más desacoplada de la organización política, pero después salidas más individuales, ¿no? Salidas que tienen que ver con caminos que quizás para los integrados, como vos decías, no nos parecen tan legitimados. Muchas veces se coloca sobre la mesa, bueno, cómo hay un sector de nuestra población que encuentra las respuestas a sus necesidades de bienestar, de servicios, de integración a través, por ejemplo, de los mercados ilícitos. Y bueno, quizás en su entorno eso es lo que tenga el mayor sentido práctico, la mayor racionalidad, en tanto todos los caminos que nosotros intentamos colocar sobre la mesa, que era la fuente de desarrollo, educación, trabajo integrado con derechos, acceso a vivienda, la construcción de comunidad, para esa gente falla. No existe, no es una posibilidad. Está bien, pero para la construcción de un cambio o incluso para la construcción de organización requiere como que la gente se inscriba en su conciencia en el contexto de un colectivo, de una clase, de algo, ¿no? La gente puramente desclasada en términos clásicos, si querés, y haciendo apuestas individuales, eventualmente ilícitas. Tampoco es que construya que vaya a construir una salida, ¿no? Y de alguna manera hay que interactuar ahí. O lo otro que queda es lo que quieren otros, ¿no? Que es sacar policía a la calle, entrar a detener chiquilines, como hacen en El Salvador. Totalmente. El desafío es romper esa barrera, ¿no? Porque en definitiva el crecimiento de estas formas de salidas más individuales, del sálvese quien pueda, a los únicos que les es funcional es a aquellos que no precisan de la organización colectiva, de la reflexión, del pienso crítico, del buscar alternativas para llevar adelante sus intereses, ¿no? Cuando vos llegás al Senado, ¿no? Esto es una sensación, me imagino, porque además el Senado tiene las poltronas esas gigantes, ¿no? Hasta los sillones son más grandes que los de diputados, está todo hecho tiene una cierta... Y más cómodos. Y más cómodo, como que uno dice, acá me duermo, acá hay que ponerle onda porque si no me duermo, son menos. ¿Cómo te recibió el Senado? Y bien, es una situación extraña. ¿Pero participaste así? ¿Entraste? No, en esa primera sesión hice la promesa de... Vos sos medio de meter speech, de meter discurso. Puede ser, no tengo problema en participar, pero esa primera sesión era más hacer la promesa de estilo. Estamos hartos de gente callada, me parece. Hay que entrar al Parlamento y hablar, discutir, polemizar. Y la idea es sacarle jugo a los espacios, eso siempre. Pero bueno, la idea era hacer la promesa de estilo y que eso ya me habilita a poder trabajar en comisiones y poder cubrir cuando sea necesario a Constanza. Pero es raro, yo lo miraba después en el video. Yo no soy muy de estar con la bandera de la edad, ¿no? De la juventud. Considero que es algo fortuito. Yo soy joven, mañana capaz que no lo soy, no lo voy a hacer. Pero miraba el video y impacta el contraste. Porque efectivamente es un espacio donde pareciera que está reservado para otro tipo de perfiles, de figuras, ¿no? Entonces es una situación extraña, pero muy bien. Los compañeros se me acercaron a saludar enseguida. Hubieron muchísimos mensajes de militantes del Frente Amplio con muchísima alegría, haciéndome llegar, bueno, su apoyo, su cariño. Y la oposición con esa cortesía normal de esos ámbitos, bueno, saludando, poniéndose a la orden, etcétera. ¿No te pegaron ninguna cuchillada, nada?
Por ahora Todavía. estamos ilesos. Y estuviste en la Cámara de Diputados también, estuviste discutiendo en estos días del presupuesto. Sí. Se logró en las últimas horas en la Cámara de Diputados una cierta reasignación de fondos, por lo menos para la educación, para el caso de la universidad, de la UTEC. Vos que venís también de ese ámbito, ¿estás conforme con esa reasignación que se hizo? ¿Qué te parece el resultado final por ahora, ¿no? Porque tiene que ser tratado en el Senado. Yo creo que ningún militante de izquierda, Frente Amplista, está 100% conforme con el resultado. Frente Amplio ingresa a este presupuesto con varios desafíos. El desafío más instrumental es la falta de mayorías en la Cámara de Diputados para poder aprobar la ley de presupuesto, eso está claro. Pero después tiene desafíos de fondo, que es, por un lado, una sociedad con un conjunto de necesidades urgentes que el Frente Amplio logró colocar sobre la mesa en la campaña y en el programa, que tiene que ver con la desigualdad, con la pobreza, especialmente con la pobreza infantil, con el deterioro del Estado en áreas claves como la salud, como la educación, como la vivienda, con un desafío en materia de convivencia y de seguridad muy grande. Colocó todo eso sobre la mesa en la campaña electoral, está en el programa del Frente Amplio, son urgencias de la gente que no pueden esperar, y al mismo tiempo asume, siendo el gobierno que ingresa desde la reapertura democrática con el mayor déficit fiscal. Y ahí se te coloca una tensión. Creo que el presupuesto logró encontrar algunas pistas de cómo, desde una perspectiva de izquierda, había que acortar distancia entre las urgencias y las posibilidades que hoy teníamos. Por un lado, un presupuesto que busca generar mecanismos incrementales y posibilidades de reasignación sobre la base, podríamos decir, de un segundo escalón de la reforma tributaria, no sé si le podríamos llamar una segunda reforma tributaria, pero es un conjunto de herramientas tributarias que van a buscar los recursos no gravando más al pueblo trabajador, sino aquellos sectores que nosotros hemos planteado que hoy tienen riqueza y tienen la capacidad de aportar más al desarrollo nacional. El impuesto mínimo complementario doméstico, que son las empresas, van a pagar las empresas que facturan más de 700 millones de dólares, todo lo que tiene que ver con cobrarle, lo mismo que acá pagan las personas que tienen activos financieros y pagan un impuesto por ello, por sus ahorros, aquellos que lo tengan en el exterior. Y un acuerdo para que empiecen a tributar a aquellas personas que vinieron en los últimos años al país en un régimen de exoneraciones fiscales y declararon su residencia fiscal en el Uruguay siendo extranjeros. Entonces ahí se van a ir a buscar una batería de recursos que permitieron un conjunto de reasignaciones que, siendo insuficientes para los desafíos y las urgencias, bueno, son algo, ¿no? Son casi 500 millones de pesos que se distribuyen, de los cuales cerca de 300 millones son para la Universidad de la República. Estamos hablando, creo que 230 millones para lo que es becas, descentralización y dedicación total, 60 millones para el Hospital de Clínicas, tenemos después otro tanto para el Clemente Estable, tenemos otro tanto para, creo que son 80 para la UTEC, tenemos 12 millones por polo tecnológico, tanto en Rivera como en Pando. Es decir, creo que ha habido un gran esfuerzo por acortar esa distancia y queda mucho camino por recorrer. Queda la Cámara de Senadores y todo lo que se puede hacer para seguir encontrando formas de dar respuesta a esas necesidades que son urgentes. Acá la participación de las organizaciones sociales fue muy grande. La FEU, por ejemplo, y la Intermediada Universitaria yo por lo menos participé de 3 reuniones en el marco de la discusión presupuestaria en la Cámara de Diputados, donde fueron no solo a colocar los reclamos, sino a colocar alternativas. ¿Cuáles eran los programas de mínima, por así decirlo? ¿Cuáles eran los créditos que sí o sí sería bueno encontrar para no perder tanto tiempo? Y algunas posibilidades de dónde sacar esos recursos. Hace poco estuvo el PIT-CNT en el Parlamento presentando todo como una estrategia de desarrollo, ¿no? Por lo que he hablado con dirigentes del PIT-CNT, dice, bueno, lo que pasa es que más allá de lo que se logre de manera redistributiva, estamos muy lejos de resolver los problemas que tienen los trabajadores y entre ellos los sectores más débiles, los trabajadores, los 25.000 pesistas, los 30.000 pesistas. No, con estas políticas, entonces dice, hay que hacer algo de otro orden, hay que pensar. ¿Vos participaste de eso? ¿O estás al tanto de este planteo que hace? Sí, además nosotros como bancada 1001 hicimos previo al ingreso de presupuesto un ciclo de conversaciones que tenían que ver con rescatar algo que está en el programa del Frente Amplio, que es la necesidad de ir hacia una estrategia nacional de desarrollo. Creo que lo que los compañeros del PIT-CNT ponen sobre la mesa es que Uruguay está en una encrucijada vinculado a su forma de desarrollo productivo y económico, que está muy ligado a
los ciclos económicos internacionales, a los precios de las materias primas, a la inversión extranjera directa, y eso genera ciclos de expansión que traen en la propia dinámica de crecimiento aparejada, va germinando la propia crisis, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos un país que crece a tasas muy bajas en comparación con lo que uno precisaría para hacerse de un excedente para financiar las políticas públicas necesarias, y es necesario pegar una vuelta de timón, tratar de colocar políticas públicas disruptivas que permitan ir hacia otras formas de acumulación económica, de generación de producción, y que rompan ese vínculo muy asociado a esto, a los ciclos internacionales, al precio de las materias primas, ¿no? Ellos han colocado sobre la mesa la necesidad de elevar la inversión en ciencia y tecnología, de identificar sectores claves de la economía que puedan desarrollar mayor dinamismo y encadenamientos productivos, y bueno, y creo que es un planteo de largo plazo, de largo aliento y muy serio, ¿no? Lo hacen con mucha responsabilidad, porque no lo hacen desde un lado corporativo. No, lo que está sobre la mesa no es el poder que la organización va a tener o qué porcentaje en el corto plazo van a tener de aumento salarial los trabajadores, sino que es cuál es el problema que está teniendo nuestro país que no está encontrando las formas de hacerse con los recursos necesarios para dar respuesta a la necesidad de dar una vida mínima con mínimos de dignidad a 3 millones de personas, ¿no? En un país que genera alimentación para muchísimas veces su población y tiene 1/3 de los niños en la pobreza y otro tanto con inseguridad alimentaria. Entonces, esas contradicciones nos deberían empujar a pensar alternativas. Vos decías, no quiero que como jóvenes nos metan a hablar solo de temas de la que la gente considera que son temas como juveniles, a pesar de que sean muy importantes, como las agendas, de las nuevas agendas y ese tipo de materias. Pero, ¿vos elegiste comisiones? Bueno, yo al ser suplente, lo que puedo hacer es apoyar en las comisiones donde trabajan los titulares con los que eventualmente... ¿Y cuáles son las que te gustan más? Y bueno, nosotros, por ejemplo, con Tatiana estamos trabajando, haciendo mucho seguimiento a lo que es el sistema penitenciario, todo lo que tiene que ver con el INISA, agenda de seguridad. También con Ana, la idea es hacerle seguimiento a todo el debate ahora sobre el lavado de activos, que eso de alguna manera nos permite conectar la situación de precariedad a la que un amplio sector de nuestra juventud, fruto de sucesivos procesos de exclusión, se enfrenta con esto, con el modelo de desarrollo que tiene nuestro país, con lo que hacen las élites económicas. Creo que ahí hay, con la forma de intervención institucional que tiene nuestro Estado sobre esas juventudes y esos territorios. Entonces me parece que ahí hay un área bien interesante, más allá que te tengo que admitir, en los últimos mes y medio, 2 meses, todo nuestro trabajo estuvo muy centrado en el presupuesto, ¿no? Bueno, en el presupuesto, pero ya que estamos hablando del presupuesto, y vos estabas apoyando en la comisión de la cuestión carcelaria, porque el miércoles estuvimos entrevistando a los dirigentes de OFUCIPE, de los trabajadores civiles penitenciarios, que estaban haciendo un campamento en las puertas del Palacio 40 y pico de días, y el propio el miércoles hicieron un paro, planteando las situaciones que viven los trabajadores dentro de las cárceles, el problema de que no les pagan como es trabajo insalubre, en fin. Y hubo presencia de algunos parlamentarios, entre ellos la presidenta de la comisión, Betiana Díaz, que fue ayer la actividad. Se desactivó un poco el conflicto en el sentido de que dijeron, bueno, va a estar contemplado esto ahora en el Parlamento, en el Senado, pero están pensando también en soluciones para este sector ahí en la comisión, porque por lo que plantearon es una situación de que viven más de 1.000 trabajadores, 1.000 y pico de trabajadores penitenciarios. Bueno, el gobierno tiene instalada una agenda de reformas para el sistema penitenciario, que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura, la mejora de la infraestructura actual, la puesta en funcionamiento de las inversiones que se habían hecho en el gobierno anterior, el ingreso de personal, la disminución del hacinamiento, el avance en políticas de trato y tratamiento, que muchas veces es lo que está faltando hoy por hoy, temas vinculados a la alimentación, al acceso a tratamiento de adicciones, etcétera. Y esa es un poco la agenda macro. El presupuesto prevé algunos recursos para esas áreas, y creo que el reclamo que hace el sindicato de operadores penitenciarios
es muy relevante, ¿no? Porque lo hacen en un doble sentido. Por un lado, porque las mismas condiciones diría el comisionado parlamentario, tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que están sometidos las personas privadas de libertad en nuestro país, o gran parte de las personas privadas de libertad, son sus condiciones de trabajo, para empezar. Desde el punto de vista de luchar por que el trabajo no sea tortuoso, que sea en condiciones dignas, etcétera. Y por otro lado, sus reclamos tienen que ver con un compromiso. Ellos, como operadores penitenciarios, están comprometidos con que su tarea no sea hacer funcionar un sistema que tiene a tanta gente en esas condiciones. Entonces, yo creo que es muy atendible el reclamo de ellos. Está sobre la mesa, estuvo sobre la mesa en la Comisión de Seguimiento Carcelario la necesidad de dar respuesta a uno de todos esos reclamos que tiene que ver con la declaración de trabajo insalubre. Seguramente sea materia de discusión ahora en el Senado, cuando el presupuesto ahora que pasa hacia el Senado, para ver si en el marco de la discusión presupuestal se le puede dar respuesta a eso, pero eso no soluciona todo, ¿no? Hay un fuerte reclamo a la necesidad de ingreso de personal, porque son muy pocos funcionarios para atender a cientos de personas en esas condiciones, ¿no? Que vuelve más dificultoso aún el desarrollo de esas tareas, ¿no? Entonces, creo que es un tema bien importante, y que recién ahora, me parece, el país está tomando conciencia de que sus efectos no solo se viven dentro de las prisiones. No, también afuera, ¿no? Gran parte del problema de seguridad que nosotros tenemos tiene que ver con el estado de nuestras cárceles, con una maquinaria que es funcional a la reproducción y a la expansión de los circuitos delictivos, de los circuitos de exclusión. Casi que 3/4 de la población privada de libertad, una vez que sale a los 3 años, reincide. Tiene mucho que ver con la juventud. 2/3 de la población privada de libertad son jóvenes en un país que dice que no tiene jóvenes, ¿no? Y que no tiene jóvenes, y son jóvenes en edad productiva, ¿no? Entonces, habla mucho de las dificultades que tiene nuestra forma de desarrollo, el sistema penitenciario que tenemos, ¿no? Es básicamente la alternativa a la que están sometidos gran parte de nuestra población, es en lo que van a terminar. Bueno, Claudio, muchas gracias por habernos acompañado. Te deseamos mucha suerte en tu trabajo parlamentario. Creo que te va a ir muy bien, porque para lo que se necesita en el Parlamento, que es pensar leyes, discutir, y estás muy preparado. Siempre que no pierdas, no me quiero ponerme muy pontificial, pero siempre que no pierdas el contacto con la gente, sí, ¿no? Porque ahí puede pasar cualquier cosa. También no se puede encerrar, perder el contacto con la gente y ya está, se acabó, por lo menos en términos de construir algo nuevo. Gracias, Claudio, por habernos acompañado. Gracias a vos por la invitación, y bueno, las órdenes para conversar cuando quieras. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Entrego 15 pedidos en una tarde. Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La fiesta de la chacra está más viva que nunca. Nos encontramos el 18 y 19 de octubre desde las 9 de la mañana en el Centro Educativo Rural de San Jacinto, un museo al aire libre donde podrás disfrutar de nuestra gastronomía típica, feria de emprendedores, música y la calidez de nuestra gente. Consulta la grilla de actividades en imcanelones.gov.uy. Entradas a la venta por Red Tickets. Fiesta de la Chacra. Orgullosos de nuestra identidad chacarera. Canelones avanza con la gente. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan chateando, poniendo like, suscribiéndose al canal, haciéndose socio de la comunidad de Caras y Caretas. Tengo el gusto de recibir en nuestro estudio al afamado periodista y amigo Alberto Silva y escritor. Alberto Silva, ¿cómo andas, Alberto? Pero muy bien y muy contento de esta posibilidad de estar Alberto, estás presentando un libro más. Sí, sí. Pero no podemos decir que ningún libro es un libro más, porque todos vos le metés investigación, le metés todo un trabajo, y a veces revelás historias, o en general develás historias que estaban ahí, pero que nadie había visto, o que nadie había reparado, o poca gente había reparado en ellas. Y este último libro me llamó mucho la atención desde el título, que se llama El socialismo en el penal de Punta Carreta, libro que has venido presentando, que también ha tenido la oportunidad también ahora en la Feria del Libro, en varios lugares del interior, en varios lados. Y quiero que nos cuentes un poquito de qué va esta obra, que ya está en todas las librerías, por cierto. Están todas porque lo distribuye Guzzi. Vamos rumbo a la 5ª edición, para que tengas una idea. Sos exitoso, sos como Stephen King. El jueves que viene lo presento en Paysandú, en La Heroica, en el aula magna de la universidad, allí con Carlos Caiballet, el periodista, y Tantomán, que arrancaron en Tacuarembó, se juntan para cerrar la presentación. Yo he escrito unos cuantos libros, a esta altura son unos 16 entre personales y compartidos. Es la primera vez que tengo el inmenso honor, la Junta Departamental de Montevideo declara un trabajo mío de interés departamental. Y para mi grata sorpresa, con votos de las 3 bancadas representadas allí en la Junta. Pero es el libro más raro que yo creo que he escrito, porque para empezar yo no lo quería escribir. Entonces ya de saque es un libro raro. Tú sabes... ¿Por qué no lo querías escribir? Ahora voy a contar eso. Muchas y muchos saben que durante mucho tiempo he trabajado con ahínco
y en profundidad con el tema de derechos humanos. Yo tuve el inmenso honor, en lo previo al Diario 30 de José Germán Araujo, tenía una hora en un programa denominado Comisión Investigadora de Derechos Humanos, donde entrevisté a decenas de presos políticos y a su familia antes que lo soltaran. Durante un tiempo, el semanario Mate Amargo, que salía toda la semana, semanario, tenían bajo mi responsabilidad las páginas de derechos humanos. Por lo tanto, entrevisté a decenas de gente que recuperaba la libertad. Mi primer libro, que editó Banda Oriental, Entre la rabia y la ternura, sumaba testimonios, hay unos 100 y pico, y ahí la mitad son de expresos políticos. Un grupo de presos del penal de Punta Carretas, hace unos 5 años, querían hacer un memorial, hacer algo para recordar su pasaje por la cárcel. Tal vez por todas estas cosas que yo he estado metido, me invitan, me honran diciéndome: Alberto, queremos que hagas un libro del penal. Yo dije: la verdad, muchachos, yo ya he escrito mucho de este tema, se ha escrito mucho en torno a esta situación, no veo, pero fui a una reunión con ellos allí en Crisol, invitaron a un grupo numeroso de presos de distintas corrientes políticas, estaban charlando allí, conversando, y en medio de la charla, yo digo: pero ¿cómo yo no sabía todo esto que me están contando? ¿Por qué ustedes no contaron esto que ahora me están diciendo? Ah, esto sí quiero contarlo. Y ahí viene el nombre del libro, El socialismo en el penal de Punta Carretas. ¿Ustedes son conscientes que en alguna medida lo que me están diciendo, lo que me están contando, es lo que alguna gente cree que es el socialismo? ¿Que ustedes vivieron el socialismo dentro del penal de Punta Carretas? ¿Ustedes son conscientes que parte de lo que me están diciendo es similar a lo que me contaron muchachos grandes en Argentina que vivieron en comunidad con los hippies en el Bolsón? Y encima todo esto me cuentan que arrancó en el peor momento de toda la historia de la República Oriental del Uruguay. Esto arrancó en simultánea con el inicio de la dictadura cívico-militar. En el año 73. Sí, señor, arrancó la dictadura y en el penal, una población, esta coyuntura tal vez tenga que ver también por la composición. Hicieron su comuna de París ahí. Sí, algo más que eso hicieron. ¿Más? Sí, yo creo que sí, porque me pongo en el lugar de quien, cómo arrancó esta historia con una esquelita. Vos decís la comuna de París. Cuando arranca la dictadura, estos muchachos, porque muchos eran muy jóvenes, se les ocurre hacer una huelga de hambre. Fue un fracaso, después se reían ellos mismos de la huelga de hambre, porque en realidad lo que lograron es que la familia no entregara alimentos y se negaron a recibir esa posilga de comida que le daban sobre el mediodía. Pero como cocinaban dentro de la celda, tarta fritas o alguno, no fue una huelga de hambre. Pero ¿qué pasó? Uno de ellos escribió una pequeña esquelita diciendo: muchachos, se complicó esto, vino la dictadura, quién sabe cuánto se queda, quién sabe cuánto salimos, tenemos que cambiar la pisada. Una esquela muy pequeña con un mensaje pidiendo un cambio. Esa esquelita fue de celda en celda, de piso en piso. Cuando terminó la huelga general, hicieron una suerte de asamblea. Y ahí resolvieron cambiar todo lo que venían haciendo. Lo primero que llegaron a un acuerdo es que todo lo que ingresara al penal de Punta Carretas, todo, la comida, los alimentos, la pasta de dientes, todo, no era de nadie, era de todos. Y todo se iba a repartir en porciones equitativas. Suena muy romántico, muy lindo, pero ¿cómo haces si tu mamá te trae un atado de zanahoria y 2 paquetes de harina? ¿Cómo lo repartís con 180 personas? Bueno, inventaron todo un sistema de almacenamiento, de almacenes. En cada planchada, en cada piso, había una celda que parte la destinaban a copiar. Y a su vez hacían planillas de todo lo que ingresaba para ir alternando y se compensaban un piso con el otro piso para que a lo largo del mes a todos les llegara más o menos lo mismo. Y tú sabes muy bien que la izquierda es discutidora en todo. Yo me reía un poco, pero después los entendí. Me contaron que estuvieron casi una semana estos presos, en el arranque de la dictadura, discutiendo qué hacer con el alimento especial. ¿Qué es un alimento especial? Era la torta que la mamá llevaba el día del cumpleaños, o era la pascualina que la abuela hacía una vez por mes en la reunión familiar. Una semana discutiendo eso, llegan al acuerdo de que la porción de afecto personal, el que la recibe tiene derecho a una porción, pero el resto se reparte entre todos. ¿Por qué? Porque de esa medida, de esa manera, a todos en algún momento les llegaba una porción de alimento especial.
pensando que algunos no recibían nunca nada, porque la familia era muy pobre, y otros no recibían nunca nada porque eran presos que lo traían del interior. Había mucha gente de Artigas, por ejemplo. Pero cuando se mandaron con toda esta cosa, empezaron a pensar cosas impensadas e imposibles que únicamente pasaron en este penal, no pasaron en ninguna parte en el mundo y en esta coyuntura puntual. Cuando a alguien le dolía un diente, una muela, iba al dentista del penal de Punta Carretas, chao muela, chao diente. Alguien dijo, sin ser dentista, che, ¿y si empezamos a leer cómo hacer para tratamiento de conducto? Para un tratamiento de conducto hace falta un torno. Y un dentista. Y un dentista, bueno, dentista no había, para empezar. Y un poquito de anestesia. Y no había anestesia, no había dentista y no había torno. Entonces, ¿qué inventaron? Dos tornos tenían. Uno era un pedazo de pata de pollo afilado que lo encartaban en el cartucho de una lapicera, y el otro torno era una aguja de colchonero que lograron ingresar al penal, la afilaban en el piso de cemento y la encartaban en esa lapicera. Ese fue el torno que permitió salvar un montón de piezas dentales. Pero ya que estaban en la locura, alguien dijo, che, ¿y si hacemos dentaduras postizas? Consiguieron un libro de cómo hacer dentaduras postizas. Se pusieron a hacer en el penal de Punta Carretas dentaduras postizas. ¿De qué material? La primera era... ¿De madera hueso. como la de Freud? No. Las primeras le quedaron más o menos, dicen ellos, y se reían y les pusieron dentaduras piano, porque todas las teclas eran iguales. Pero después que me cuentan ese chiste, me dicen, pero la primera que entregamos, Alberto, la primera la recibió un preso que no tenía un solo diente ni una sola muela. Quiso el destino que al tiempo cae preso, ¿quién? El decano de odontología, con su ayudante. Y el decano, bueno, le van a mostrar lo que hacían. El decano se asombró y horrorizó. Dijo, perdónenme muchacho, yo no puedo ser parte de esto, ¿no? Esto no, como si vos no tiene anestesia, no tiene todo, no se puede hacer esto no hay que hacerlo, no. Sin embargo, no quiso participar, pero al ayudante le dijo, ayúdalo muchacho, dales una mano para que mejoren su técnica. Al tiempo cae preso un odontólogo, un grado 5, al tiempo ya avanzaba la dictadura, te imaginas en qué condiciones cae. Los 2 primeros días no quiso hablar con nadie, qué sé yo, pide al segundo día que todos pasen a verlo y a todos le realiza una ficha para sumarse a esa delirante clínica dental. Esto es casi insólito. Yo conocí una historia insólita que tiene que ver con un preso que se enamoró de una mujer frente a la cárcel y generaron un romance. El penal de Punta Carretas se separaba de los vecinos por una calle. Un preso común, el negro Viñas, por la ventana veía a una mujer todos los días durante 3 años, le pareció atractiva y la bichaba, digamos. Y se reían de ella. Un boyer era. Sí, un boyer. Le habían puesto la coneja, porque salía siempre con muchos niños. Mirá la coneja, tiene otros hijos. La coneja, mirá la pequebús, un término que usa la izquierda para los pequeños burgueses. Mirá la pequebús, anda con más gurises. Un día la pequebús, un día la coneja salió de su casa con un Volkswagen, con la banderita de Otorgués, con la banderita del Frente Amplio. Y le dice, mirá la pequebús, es de izquierda. ¿Qué hizo Viñas? Empezó a mandarle cartas. 1 carta, 2 cartas, 3 cartas. La pequebús, la coneja, no le daba bolilla. Hasta que le manda una carta que la termina con el poema del poeta Nazim Hikmet, el poeta comunista turco, que en la cárcel escribió: el más bello de los mares todavía no lo he visto, la más linda criatura todavía no ha nacido, el mejor de nuestros días no los hemos vivido, lo más lindo de todo que tengo que decirte todavía no te lo he dicho. Termina la carta con ese poema de alguien que estaba preso en su momento cuando lo escribió. No preguntes por qué. Ese poema, esa carta abrió el corazón de la coneja y empezó a escribirle. Tuvieron un romance, ella hacía con un tergopol un abecedario en el cuarto del hijo, ponían las letras, el negro Viñas con cartulina hacia el abecedario, ella con larga vista miraba y se hablaban de esa manera. Cuando recuperaron la libertad, hicieron una pareja, bueno, hasta hace un tiempo que el negro Viñas está en vuelo alto. Yo conocía más o menos esta historia, que es única, pero no sabía que este sujeto, este argentino, un delincuente común, que vino aquí en la década del 60, de las bandas del Mincho, del Cacho, las primeras bandas que asaltaban bancos con ametralladoras, una banda muy pesada,
se hizo tupa en la cárcel, se escapó. Era un preso común Sí, que claro. estuvo en el 71. Un delincuente común. Pero pues que cuentan en el abuso. Claro. ¿Qué va? Cae. Lo que no sabía que esta persona, el único preso que no era uruguayo, el único que no tenía formación política, era el más sensible de todos los presos. Cuando alguien se rayaba, ¿qué era que se rayaba? Se le murió la mamá, la mujer lo dejó, la novia lo cambió por otro. Se rayaba y en el patio daba vueltas, no hablaba con nadie, se encerraba en sí mismo. El que se le paraba al lado y no lo soltaba, no lo abandonaba, hasta que lograba que él de vuelta hablara, era el Negro Viñas. Él lograba ese grado de empatía con todos los presos y logró cambiar algunas pautas. Siempre se jugó al fútbol en el penal de Punta Carretas, pero jugaban los comunistas por un lado, los anarcos por allá, se cagaban a patadas, hablando claro y pronto en los partidos. Él fue el que dijo, no, esto no va más tampoco, muchachos, nos vamos a juntar de otra manera y vamos a armar campeonatos que hasta habían conseguido unas copas simbólicas en medio de toda esa actividad. Esta historia arranca en el peor momento del país. Entonces, que esta gente pudiera generar esta situación, a mí me pareció algo increíble, algo que superaba mis expectativas. En medio de todo eso me dicen, tenés que ir a ver a Julio Marenales, porque Marenales fue de los primeros presos que llegó al penal de Punta Carretas. Él venía de la cárcel de Miguelete. Con mi santa paciencia me fui hasta Salto, estoy en el ómnibus llegando, me llama la compañera y me dice, no va a poder ser, che, ¿Falleció? No, ¿cómo le voy a entrevistar si falleció? Está internado de vuelta, qué sé yo. Pero lo entrevistaste, ¿no? Pero falleció hace como 5 años, Claro. Julio. El libro, te dije, hace 5 años que empezó. A mí me costó transmitir todo esto en palabras. Llego allí, estaba en el hospital, una sala compartida. Fue su última entrevista, de hecho. Y me cuenta detalles que me permitieron entender por qué pasó esto en el penal en el 73, por qué ocurrió esta historia que es única en el mundo. Él me dice, Silva, yo vengo del Partido Socialista. Los socialistas en Europa, cuando caían presos, se negaban a estar con los presos comunes. En el Parlamento, si había un diputado de izquierda, armaba un escándalo para que los separaran. Nosotros pedimos para estar con los comunes, para aprender de ellos y para enseñarles a ellos. Y en ese marco, habían hecho algo también como hicieron después este otro colectivo, que fue socializar a todos. Había dirigentes sindicales que no sabían leer. Les enseñaron, hicieron clases de secundaria, de preuniversitaria. Algo habían hecho ellos. Pero para entender un poco lo difícil que es todo esto, me cuentan que el jefe del juego clandestino en el penal de Punta Carretas, yo no sabía que había juego clandestino casi ilegal, 6 meses antes de recobrar la libertad, mata a otro porque lo miró mal, no sé qué, un tipo pesado. Se le junta y le dice, bueno, acá un preso común que había salido, y como tantos presos comunes volvió al penal de Punta Carretas, cuando vuelve no quiere ir a la celda donde estaba. Y este le dice, ustedes le enseñaron a leer, y por culpa de eso y por las ideas de ustedes, él cambió y no quiere ir más a la celda. Y usted sabe que un hombre por una mujer mata. Y ese muchacho es mi mujer. Un momento muy, muy tenso. Hubieron algunos piñazos y algunas situaciones. Y Julio en la cama tenía al lado había una cosa de metal donde te ponen los medicamentos que tomás y eso, ¿viste? Lo agarra y me dice, yo le dije, si tocan a alguien de los nuestros, o a este muchacho, te corto en pedacitos y te tiro al patio para que te coman las ratas. Seguramente le creyeron ese relato y tal vez alguna situación física generó de saque una suerte de entendimiento entre los unos y los otros. Esa práctica después la proyectaron en el 73, no solo escolarizaron, hacían cursos de secundaria, armaban talleres preuniversitarios, porque habían pensado, vamos a imaginarnos el futuro de aquí a un año, porque quién sabe cuándo salimos. ¿Y para qué pensaron de aquí a un año? Para ese año estudiar, ese año prepararse, ese año ser mejores. Y en ese andar de año en año fueron acumulando conocimiento, fueron acumulando saberes. En apretada síntesis, de eso va este libro. Alberto, no nos queda prácticamente tiempo y sé que estás presentando también un documental sobre
El número 1 en la comunicación radial ayer, hoy y mañana, José Germán Araujo. Decime una línea nada más, decime cuándo lo van a presentar, porque no tenemos tiempo. Mirá. Y tenemos este es el mural que está en la Rambla. Sí. Ayer tuve el gusto de invitar a la Brigada Di Pascua a que filmara ese mural, lo pintara ese mural, y está allí. Tú sabes que con el doctor Goldaracena estuvimos 10 años en la intentona de que el tramo sur de Andes le llamara José Germán Araujo, cosa que logramos. Ahí está, esto es muy cortito, es un minuto nada más. Es un minuto. Estoy viéndolo. Es un minuto. Nos costó la primera clausura de la 30. Esta masacre, una verdadera infamia, José Germán Araujo no podía detallarla, mucho menos informarla, ni siquiera insinuarla. Aunque muchos temas están prohibidos, son tantos los temas que surgen. El queridísimo Germán, para la generación mía del 83, sin duda es parte de un recuerdo fantástico. Estaban siendo sometidos a malos tratos, sus familiares estaban preocupados, pero la palabra tortura no aparecía. Hasta que Serpaj emite una declaración donde denuncia la tortura. Interrogaron por muchas horas al padre Luis Pérez Aguirre y también al padre Jorge Osorio. Su vínculo con la audiencia, a través, por ejemplo, de las cartas de sus oyentes. Fue secuestrado el día 1 de octubre de 1976 en Buenos Aires. ¿A dónde van los desaparecidos? La historia era una disciplina cuya voz se pretendía amordazar por la dictadura. La 30 era la que impulsaba, a los semanarios nos clausuraban, a los periodistas los presionaban. La vida, la lucha, la pasión de Germán están indisolublemente unidos a la lucha del pueblo uruguayo contra la dictadura. El 28 de octubre, en distintas salas, incluida Cinemateca, en la capital y en el interior, se presenta este documental. Si me permitís, en el cierre, sé que estamos corriendo, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok, Alberto Silva Periodista. Allí doy más detalles de los lugares que se presenta. En Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok, sabemos que es Alberto Silva Periodista. 28 de octubre. Sí, señor. Se presenta este documental de Germán, que ya veo que va a estar buenísimo. Sí, Estuve sí. viendo ahí a Carlos de Masi, a Marcos Carámbula, a Ana Frega, a Gerardo Bleyer. Aparte Aldo Novi, Alberto Silva. Aparte Aldo Novi, que hizo el documental de Capela, es quien tiene la responsabilidad de este documental. Quedó muy bueno. Realmente va a dar mucho que hablar. A la gente le va a gustar mucho, así que 28 de octubre y en tus redes, Alberto Silva Periodista. Nos gracias vemos. a Alberto Silva por habernos acompañado. Gracias a todos. Vamos nosotros. Vamos un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.
fiesta de la chacra está más viva que nunca. Nos encontramos el 18 y 19 de octubre desde las 9 de la mañana en el Centro Educativo Rural de San Jacinto. Un museo al aire libre donde podrás disfrutar de nuestra gastronomía típica, feria de emprendedores, música y la calidez de nuestra gente. Consulta la grilla de actividades en imcanelones.gov.uy. Entradas a la venta por Red Tickets. Fiesta de la Chacra. Orgullosos de nuestra identidad chacarera. Canelones avanza con la gente. Con Legítima Defensa, segunda dosis. Tenemos el gusto de estar en contacto desde la Argentina con Martín Generali. Martín Generali es periodista, escritor, salteño, amigo y ex trabajador además de Caras y Caretas y autor de un libro que está circulando bastante, que se llama Matar a Ponsonby. Bueno, Martín, te damos la bienvenida. Ahí tenemos la tapa del libro y te damos la bienvenida para que nos cuentes de qué va esta novela y más o menos los datos para que la gente pueda acceder a ella. ¿Cómo andás, Lea? ¿Qué decís? Tanto tiempo. Hace tiempo que no nos vemos. Hace tiempo que no nos vemos. Pensaba que antes nos veíamos de este lado del río también. Ahí en la tabaquería Cienfuegos, ahí en la zona de San Telmo. En Buenos Aires nos encontrábamos también. Sí, ciertamente. Exactamente. Primero que nada tengo que hacerte una corrección obligatoria. Porque no sos salteño, ya sé. Claro. Vos sabés lo que significa para un sanducero ser confundido. Porque es paisandú, pero cuando dije salteño, porque venía hablando con Alberto Silva, que me estaba contando una historia de cuando estaba con el viejo Julio conversando en Salto, y dije mal. Y yo dije, ahora me va a decir, no soy salteño, ya lo sé. No podía no marcarlo. Sí, bueno. No, a ver, te cuento un poco, viste, es un personaje, vos que sos un fanático de la historia, seguramente conocés el rol que tuvo Ponsonby en su momento, por lo menos del que fue encomendado en su momento en la historia del país, sobre todo en los orígenes del país como tal. Este es un delegado que envía el rey Jorge IV, el Foreign Office, que lo envía Canning al Plata para mediar en una guerra que en ese momento se está produciendo entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Una guerra que se está disputando por la posesión justamente de la banda oriental. Llega en 1826 a la zona y bueno, comienza una tarea de mediación con dos órdenes. Él llega con una primera orden que era tratar de detener el conflicto, porque eso implicaba para Gran Bretaña dificultades comerciales para poder utilizar los puertos y los ríos interiores. En primera instancia apoyaba incluso Canning la posibilidad de que se pagase por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata al Imperio del Brasil para que liberara Montevideo, para que liberara los territorios que tenía ocupado, y si no fuese posible, cosa que Canning se da cuenta rápidamente que no va a ser posible, entonces sí proceder a ver la posibilidad de que esa banda oriental, ese territorio en el medio que se estaba disputando, se convirtiera en un país en sí mismo, y que eso permitiera a ambas partes sellar un acuerdo de paz, que es en lo que definitivamente va a terminar por suceder. Lo que pasa es que, claro, es un personaje con aristas bastante interesantes desde el punto de vista de él personalmente, ¿no? Es una figura bien... El otro día me bien narrativa. Justo antes de presentarte decía, porque además de su papel protagónico en la fundación de nuestro país, ¿no? Que bueno, está toda la discusión sobre, básicamente es una especie de solución negociada en un conflicto, también el tipo
participó en la fundación de Bélgica. O sea, es un gran creador de países, digamos, Lord Ponsonby. Claro, básicamente, tal cual, se convirtió como en su oficio, digamos, ¿no? Como uno pone, no sé, carpintero, él pone un cartel en la casa que dice se hacen países. A ver, no solamente eso, porque él llega en condiciones bastante particulares. Él es expulsado, exiliado de la corte del rey Jorge IV porque, entre otras cosas, específica y principalmente porque tenía un vínculo con la amante del rey Jorge. Él era el amante del rey, y el rey, por supuesto, que no quería competencia, mucho menos esa competencia, porque Ponsonby llega acá en el pico de su fama como hombre apuesto. La leyenda lo conoce como el hombre más apuesto de su tiempo. Y por supuesto que además de eso, la fama no era solamente de boca en boca, sino que un año antes de que él llegase, él llega en el año 26, en el año 25 se publica un libro, que lo publica una cortesana, Harriet Wilson, que publica un libro que se tituló Memorias de una cortesana. Y dentro de ese libro, el que destaca prominentemente es Ponsonby. Lo que hace Harriet Wilson es contar historias y amoríos que ha tenido con personalidades importantes de la época. Entre otros, además de Ponsonby, para dar una idea de la envergadura que tenía la fama de Ponsonby, aparece Wellington, el vencedor de Napoleón, Waterloo. Y esa figura, que era, digamos, un lobista, un operador, un dandy de la época, que vivía en Londres, que se paseaba en los teatros, que, bueno, generaba y cautivaba la atención de las mujeres más atractivas de la corte, hasta el punto que la amante del rey estaba en realidad mucho más entusiasmada de estar con él que con el propio rey. Acaba siendo castigado con esta comisión de que tenía que ir al Plata a mediar en una guerra. Él se entera de esto y de buenas a primeras pasa de estar en el pico de su fama a venir con el pico de su fama, su señora, y 2 órdenes en el bolsillo de atrás del pantalón. Llega a una Buenos Aires gobernada por Rivadavia en guerra, y aquella Buenos Aires de 1826, que por supuesto era una Buenos Aires bastante miserable para alguien que vivía en las condiciones que vivía Ponsonby. Entonces también hay un cuento en la novela que yo desde un primer momento sentí que era un relato, porque acá hay una cosa, el dato de que el Uruguay es un estado tapón, o que el Uruguay es una cuña entre 2 grandes países, o la famosa teoría del paño entre 2 vidrios, en fin, todo la hemos escuchado. O sea, más o menos la hemos escuchado con un poco de inquietud por estos temas, ¿no? Y quizá sin necesidad de tanta inquietud. El dato de algún modo estaba. Lo que no estaba, que considero que puede llegar a ser el aporte más importante de la novela, es el relato del dato. Es decir, bueno, ¿y cómo es que un estado tapón se convierte primero en un estado y después en un estado tapón? ¿Y quiénes participan de esas decisiones? ¿Y por qué tiene que participar Inglaterra en esta situación? ¿Y quién envía a Inglaterra? Y cuando me hago la pregunta de a quién envía, me encuentro con este personaje fascinante, ¿no? Del cual había tantas cosas para decir, porque claro, además, vos fíjate que uno podría decir, bueno, viene un mediador. No viene cualquier mediador. O viene a mediar mucho tiempo después en otra guerra civil nuestra, o por un tratado comercial, o por algún tipo de situación particular. No, viene justamente en el momento en que todavía el Uruguay no hay antes para Ponsonby. Ponsonby es un personaje que no tenía nada que ver con nuestra historia antes. No hay después para Ponsonby. Ponsonby se va a ir del teatro de operaciones al que fue enviado y nunca más volverá. De hecho, durante todo su periodo en el Plata, un poco en Buenos Aires, otro poco en Río de Janeiro, no pisa la banda oriental. Ponsonby no pisa la banda oriental. Y retorna a Europa, donde, como vos bien decías, trabaja en el año 31 para la creación de Bélgica, y después va a volver a trabajar en otra tarea parecida, que es una delimitación que termina de establecer las formas políticas de Grecia y Turquía, ¿no? De hecho, sobre esta última cuestión hay algo interesante, y es que él escribe en el año 54 un libro
que se llamó la cuestión oriental. Cuando uno conoce el dato, rápidamente piensa que bueno, que le habremos tocado el corazón, que Ponsonby se estará acordando de nosotros. Uno tiende a creer o a confiar en que tiene razones para crecer un poco en su ego. Pero no, te habla de China, de la India, ¿de qué te habla? Habla de Turquía y de Grecia. Está hablando de ese trabajo que él hizo entre turcos y griegos. ¿Por qué digo esto, Lea? Porque de algún modo yo planteo un poco el matar a Ponsonby, porque claro, porque me han preguntado mucho por qué Ponsonby, y yo en determinado punto la pregunta me la empecé a hacer al revés: ¿por qué no Ponsonby? Cuando estamos frente a un personaje de esta característica, cuando nos encontramos frente a un episodio que es fundacional, ni más ni menos, cuando participa de manera decisiva, porque él es mediador, porque lo convocan, Zarratea escribe 2 notas a Canning para que Canning envíe un mediador, o sea, cuando se le da tamaño poder de participación, viene a título ni más ni menos que de Inglaterra. ¿Por qué no hablamos más de Ponsonby? ¿Por qué Ponsonby nunca mereció un abordaje más amplio, no? Martín, ¿sabes qué? Eduardo Acevedo Díaz, que fue un gran novelista y caudillo nacionalista, porque tiene su calle, debería tener más calles, a mi gusto, autor de Ismael, que es la primera novela, y también de Nativa y de Grito de Gloria, de Lanza y Sable, bueno, en fin. Él hace en sus prólogos, en sus estudios, dice, bueno, acá tenemos la historia novelada y la novela histórica. Y en particular es distinto, porque la historia novelada es más precisa, no va hacia la ficción. En la novela histórica inscribe un acto, lo ficcional dentro de un contexto, y dice, la novela histórica tiene la virtud de que es capaz de reflejar mejor que los historiadores el clima de época, en la medida en que vos ¿cómo mirarías tu propia obra, esta novela? ¿Es una historia novelada? ¿O es una novela histórica donde vos te metés dentro de la ficción, pero lo haces con cierta consistencia con la época, con el momento, con lo que estaba sucediendo? ¿Cómo describirías tu propia novela? Yo la definiría claramente como una novela histórica, porque hay personajes de ficción dialogando con los personajes históricos. Los personajes de ficción son personajes que además yo creo que colaboran con lo histórico. El otro día en la presentación que se hizo en la Feria del Libro de Montevideo, un poco el planteo vino a cuento de esto justamente, ¿no? Siempre hay una mirada sobre, en la novela histórica, cuál es el límite entre la ficción y lo histórico, y bueno, el cuidado que hay que tener para justamente no tergiversar el rigor de los datos históricos. Yo considero que la ficción muchas veces agrega a lo histórico, y no le agrega ficción, le agrega historia, porque le agrega gesto, le agrega inflexión, le agrega pensamiento, le agrega introspección a los personajes, le da la posibilidad al personaje de poder mostrarse como una persona, y en tal sentido yo creo que la historia crece, porque crece en la dimensión de la escala donde, a mi juicio, está escrita la historia, que es en la vida de los hombres y las mujeres que debieron vivir de acuerdo a los momentos históricos que les tocó vivir. Entonces, mi novela histórica es una novela histórica que hace hablar a Ponsonby con los que yo creo que en ese momento son protagonistas emergentes de la historia, sin quizá demasiada chance, o casi ninguna prácticamente, de ser conscientes de qué eran en la historia. Porque, a ver, lo que yo quiero decir es esto: a la creación de un país, a la creación del Uruguay como tal, lo que sigue inmediatamente después, lo que nace en ese momento, son los uruguayos como tales, que parece una noción muy obvia para nosotros, 200 años después de esos episodios, o para muchos que nos antecedieron. Es decir, ¿qué es un uruguayo? Bueno, es algo que no tendríamos que explicar, pero tratar de imaginarse que uno de pronto emerge de un día para el siguiente prácticamente con otra nacionalidad, que tiene que autorreferenciarse de otra manera, que tiene que sentir por otras cuestiones, y que además otras, Leandro, lo que normalmente lo representaban, lo identificaban, dejan de identificarlo a uno. Es todo un trabajo que solamente, creo yo, a través de los personajes de ficción, a través de estos personajes inventados, podemos reflejar.
Es decir, imaginarnos qué nos habría pasado a nosotros, personajes reales, anónimos, comunes, hoy diríamos de la calle, pero podemos decir para todas las épocas de a pie, tratando de ser ahora otra cosa, por obra, no diría y gracia, porque hubo mucha sangre derramada, pero sí por obra y producto de lo que el tiempo histórico parece ser que demandó. Entonces, en el caso de la novela histórica que yo escribí, de Matar a Ponsonby, está Ponsonby, pero lo pongo a Ponsonby a hablar por justamente juego de la trama que ficcioné, con un joven oriental que lo alcanza casi al final de su vida en Brighton, donde él está retirado, ya le queda poco para morir en el año 55, es una persona muy grande, de casi 80 años, muchísimo para la época, y bueno, como resultado de cómo son las cosas en la trama del libro, es alcanzado por Ferreter, un joven oriental, un daguerrotipista, que tiene la chance de hablar con él, que tiene la chance de hacerle estas preguntas que muchos nos hacemos hoy, cuando con perspectiva histórica reflexionamos sobre el personaje, y que además porta un lente del daguerrotipista de la época, que es justamente desprofeso utilizado porque tiene que ver con tratar de capturar, lo que le propone a Ponsonby es tratar de capturar una imagen de Ponsonby y hacer entrar a Ponsonby a la historia, hacer entrar a Ponsonby a ese país de algún modo, para que después hagamos con él lo que querramos, desde el punto de vista del recuerdo o del juicio histórico o del haber ignorado, como creo que fue finalmente lo que pasó, su participación. Que te aclaro, no es, en la novela no reivindico a Ponsonby, tampoco lo juzgo, pero no tengo ninguna intención de reivindicarlo. Pero lo que sí me parece, vos nombrabas a Acevedo Díaz, que hay ahí un relato fundacional que se tomó el trabajo de justamente mirar hacia otros personajes que nos hacían falta para crearnos como país. Vos precisabas el héroe, precisabas el caudillo, precisabas el liderazgo, y para eso necesitabas personas que nos hubiesen, además de dado en ese relato, así dicho, dado la patria, que se hubiesen quedado. Y Ponsonby no era nada de eso. Entonces, claro, yo pienso que a la larga termina siendo una figura en un rincón de la historia, para mi juicio, que nos ayudó a vernos a nosotros mismos con mucho más autoestima por nosotros mismos, y que al día de hoy yo creo que tenemos ya, o por lo menos quiero creer que tenemos autoestima suficiente como para poder mirar personajes como estos sin que ningún ego se vea afectado, ¿no? Martín, como yo les decía, trabajó muchos años como periodista también en nuestra casa, la verdad que es un tipo que escribe muy bien. Quiero decir que además tiene otro libro que yo leí que se llama El pasajero 47 y la chica de Tom Cruise, un libro de crónicas. Esta es tu novela, tu primera novela, ¿no? ¿O tenés otra novela? ¿Tu primera novela? No. Mi primera novela, espero que sea la primera y no la última, pero por lo menos Martín le gusta escribir de verdad, entonces, y además escribe muy bien. Lo vamos a leer, no la leí esta, pero sí leí El pasajero 47 y la chica de Tom Cruise, ¿verdad? Era que se llamaba el libro de crónica que hace, que tiene 5 o 6 años, no me acuerdo, pero hace más capaz, pero sí, más o menos esa fecha, sí. Muy bien. Sí. Así que recomiendo fuertemente a la gente que lo busque, está en las librerías, el libro, lo pueden conseguir, Matar a Ponsonby, una novela histórica sobre este personaje que es fundacional para nuestro país y que no ha sido, aunque hay una película ahora en la vuelta también, yo les contaba que Fede Villanueva andaba trabajando en eso y que incluso incluye una entrevista a Mujica. Hace poco estuvo un documental sobre Ponsonby a dos ríos, porque por Bélgica y por Uruguay. Pero recomiendo esto fuertemente. Te ha ido bien en las presentaciones, has presentado acá, pero también en Argentina, ¿no? He presentado en Argentina en el Cabildo, tuve la oportunidad de ser invitado por el director del Cabildo Nacional, hicimos una presentación junto con un historiador argentino, eso fue cuando la fecha de la declaratoria de independencia del Uruguay. Y bueno, en el Cabildo me invitaron para participar del evento y bueno, presentamos la novela, y ahora en la Feria del Libro de Montevideo,
y prontamente voy a Paysandú a la noche de las librerías y bueno, parece ser que por lo menos el tema ha concitado interés, lo cual a mí la verdad que me gratifica mucho y además me da la chance de volver a hablar con vos después de tanto tiempo, que ya eso es un montón. A ver cuándo te venís por este lado de nuevo. ¿Cuándo venís vos? Lo que pasa es que vos estás viniendo seguido, yo sé. Sí, últimamente sí, pero igual no voy tanto. Pero a ver si te venís de este lado y charlamos. Y ahora nomás, después del 26, cuando pasen cosas, voy a ir a visitar. Voy a ir a visitar cuando pasen cosas. Estoy esperando eso, que pasen cosas. Gracias, Martín, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Y gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida nos tomamos un café con Víctor Hugo Poppi Avelando acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. ¡Ay! También me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bueno, Poppi, pasa una semana más política. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás vos? Bien. Os cuento.
Dale, contá. O anda, bueno, yo asumo que está bien. Bueno, Popi, ¿con qué arrancamos? Y vamos a arrancar con el alto al fuego. ¿Qué se sabe a esta hora? Bueno, el alto el fuego en Gaza. Bueno, lo tenemos desde la semana pasada ya, ese acuerdo entre Hamas y el Estado de Israel sobre la base del plan de paz, que se llama el plan de alto el fuego de Donald Trump. Es no está haciendo claramente un alto el fuego, ¿no? Ha habido todavía hay decenas de violaciones del alto el fuego por parte de Israel, y además está armada toda esa historia con la devolución de los cuerpos, pero Israel no estaba dejando entrar maquinaria pesada. Me refiero a aquellos rehenes, tampoco la cantidad de camiones necesaria. Están bajo tierra, bajo escombros. Puede haber, en cualquier momento puede estar volviendo las acciones militares de Israel. Además, Trump lo deja claro, porque él dice, cuando yo diga, empieza de nuevo. Basta una palabra, dice. Y Trump se maneja como Nerón, ¿no? Como un emperador mundial. Y mirá lo que está haciendo en Venezuela, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención es que no tiene ningún contrapeso en términos políticos o diplomáticos, que ni China ni Rusia están jugando en estas zonas, por ahora. En todo el mundo. Acordate que cuando... Bueno, Ucrania, Rusia le planteó una guerra. Pero te digo... Y en Taiwán, en esa zona, está... Sí, bueno, pero no son sus espacios. Sí, pero es lo que está sucediendo. Digo, no en es lo América mismo del Sur, que en América Latina no. Cuando la URSS le puso los cohetes en la isla a Cuba, ¿no? Y bueno, no sé qué pasa en Venezuela, ahí hay mucho armamento ruso, chino. Pero además sigue tirándole a las lanchas. Trump es una cosa de loco. Avanza como una dinámica de acontecimientos muy rápido, ¿no? Puede pasar y ahora permite que la CIA haga operaciones letales en Venezuela, ¿no? Sí, eso tiene mucho de propaganda, ¿sí? Y sí, la CIA hace operaciones encubiertas en todos los países del mundo hace muchísimos años, no es que necesite una autorización especial. Siempre la hizo. Lo que pasa es que hacerlo trascender implica una escalada, ¿no? Por lo menos una escalada declarativa. Pero que hacen operaciones ahí adentro, olvídate. Lo vienen haciendo de sabotaje, de espionaje, de reclutamiento, atentados, muertes. A ver, hay que ver. Ni la muerte de Chávez, mira lo que te digo, hay ninguna seguridad de que no haya sido, porque fue un cáncer de ubicación abdominal, pero te acordás que había toda una hipótesis sobre si había o no había sido. Otra muerte dudosa fue la de Arafat, ¿no? Yasser Arafat. Pero eso fue Israel, ¿no? Claro. Después se descubrió que había trazas de polonio en el cuerpo de Yasser Arafat, ahí en Ramallah, donde murió él, ahí en Cisjordania, en West Bank. Bueno, pero lo que parece que, no sé, la sensación de alivio que en algún momento sintió el mundo, no sé si podrá permanecer, ¿no? ¿Alivio por qué? Por el alto al fuego. Y bueno, esperemos. Me llamó la atención igual, sé que a vos no te gustan las declaraciones de Orsi. ¿Que no me gusta qué? Que yo hable mucho de Orsi. No, que hables de Orsi, yo qué problema tengo que hables de Orsi. Pues habla de lo que quiera. No, pues te escuché el miércoles decir, no voy a hablar de Orsi. No, quería... ¿Por qué fue? Estaba analizando cómo se inscribía el premio Nobel. El premio Nobel a María Corina Machado. ¿Cómo se inscribía dentro de la estrategia que hay para un cambio de régimen en Venezuela? Que para mí se inscribe. Entonces, planteé, porque mucha gente creía que Trump, o el Departamento de Estado, o el gobierno de Estados Unidos, tenía la intención de conseguir granjearle el premio Nobel a Trump. ¿Sí? El propio Trump hablaba, démelo a mí, yo arreglé 7 conflictos. Y entonces en ese contexto mencioné esas declaraciones de Orsi, donde le preguntan por el premio Nobel a María Corina Machado a los periodistas, y él dice, yo pensé que se lo iba a ganar Trump, porque estaba presionando para eso.
Sin embargo, yo creo que el premio a María Corina Machado se inscribe más en la estrategia de Trump de tomar Dijo otras cosas, Orsi. ¿Cómo que? Como que había peleado por la democracia Corina Machado. Hizo un comentario, sí, ¿no? Sí, está bien. Hizo otro comentario también, que no me gustó. Cuando esto del... No hay que mirar con el espejo retrovisor, dijo, fijándose en Gaza, ¿no? Diciendo lo que pasó ahora mismo para adelante. ¿En esa misma declaración? En esa misma declaración. Esa parte no la vi. Sí, que además no tiene nada que ver con la historia, porque si alguien que tiene un espejo retrovisor y ha salido a perseguir criminales de guerra, ha sido Israel, ¿no? Dijo eso, yo no la había escuchado eso. Sí. Y no la vi mismo, no la vi, me la perdí. No, justamente, el otro día Pedro Sánchez, el otro día me refiero el miércoles, Pedro Sánchez, presidente del Estado español, dijo, una cosa es el cese al fuego y otra cosa es que no deban ser juzgados todos los criminales de guerra que cometieron un genocidio. Bien, Pedro Sánchez, anotate esa lenteja. Justamente hay que mirar con el espejo retrovisor. No, hay que mirar lo que pasó ahí. Por eso me llamó la atención eso. No lo escuché, pero no voy a hacer un planteo porque no lo escuché directamente, aunque te creo. Si dijo eso así, no estoy nada de acuerdo. Pero además no es la historia, porque vos fíjate, yo me acordaba cuando Israel secuestró a Eichmann de Argentina. ¿Te acordás? Sí. Como a los nazis le va a pasar, a donde vayan nos iremos a buscar, cantaban los chiquilines, ¿no? Israel te iba y te buscaba en donde estuvieses. Incluso la propia Alemania, ¿no? Que hasta hace poco procesó a una mujer que había sido enfermera, no sé qué, en un campo de concentración de 90 y pico de años. Es decir, me hizo acordar aquello de Sanguinetti no tener los ojos en la nuca. No. Es infeliz eso. Pero cambiemos de tema. Porque hay una cosa que el gobierno me parece que le ha ido bien, que es el tema del presupuesto. Consiguió los votos, por lo menos. Consiguió los votos y consiguió una cosa que me parece que es importante, que es que le votaron los impuestos. Que es un poco la clave de todo el mensaje presupuestal, ¿no? Es una parte del mensaje presupuestal. Sí, pero si vos querés recaudar para hacer algún tipo de asignación. Sí. Claro. Yo creo que quiero ser justo, ecuánime. Es un logro conseguir los votos cuando vos no tenías mayoría parlamentaria. No es un presupuesto que tensione tanto. No, claro, no es un Entonces es un presupuesto muy votable, porque tampoco es que pasa nada. Yo digo, no es un presupuesto disruptivo, que vos digas, acá hay un más cambio. bien es un presupuesto, entonces claro, no generó tanto costo para algunos legisladores votarlo. Que el martes hubo una concentración en la explanada de la universidad, después de las reasignaciones, que según el comunicado que me llegó de ADUR, de la intergremial, va con las reasignaciones se llega al 2,8% de lo pedido por la universidad. Pero me parece que el principal es... Claro, porque acá hay una cosa cuando te hablan en pesos. Como uno tiene una idea del presupuesto, ¿viste que la idea que uno tiene del presupuesto no es en pesos? No, es en dólares. Entonces te dicen, se le va a entregar 300 millones. Sí, pero 300 millones son 8 millones de dólares. Menos. La universidad está pidiendo 200 de millones de dólares, no sé cuánto, pero un montón. Entonces que el tipo de cambio no lo confunda, ¿no? Sí, ahora me parece que el principal logro del gobierno, estoy de acuerdo que este presupuesto no es un presupuesto disruptivo, no va a cambiar la realidad del país, la ejecución del presupuesto, tiene la chance de hacerlo a partir de otras rendiciones de cuentas y el crecimiento económico, pero me parece que la principal cosa que logra el gobierno es dividir la oposición. Sí, hay legisladores blancos, legisladores colorados. Está enojado Mieres con eso, que quería como un rechazo frontal. Pero bueno, hay legisladores del Partido Colorado, del Partido Nacional, que lo votaron. Votaron en general y votaron... Y votaron el artículo, porque nuevamente es un presupuesto que no plantea... Bueno, en fin, es un logro del gobierno. Logró cosas. Logró conseguir los votos. ¿Cómo lo logró? Bueno, dice... yo qué sé, en la negociación también
tiene las características que tiene. Otras cosas que logró, que son todas con votaciones importantes. Por ejemplo, se aprobó la eutanasia. Uruguay pasó a ser el primer país de América Latina que tiene una ley con respecto a esto. No es el primer país donde se puede hacer la eutanasia, en Ecuador, en Colombia se podía, pero sí con ley. Eso fue el día miércoles, tuvo 21 votos, creo que... 20. No, 21. No, 2 colorados y Bianchi. Y 17 del Frente Amplio. Sí. Votó el suplente de Ojeda y Ope, que fue el suplente de Robert Silva, ¿no? Sí, entonces tuvo esos votos y así que quedó aprobado. Quedó aprobado y va a reglamentación ya. Después logró los votos también para estas embajadas de Beatriz Argimón, el UNESCO, ¿no? Que votó gente ahí, que 2 blancos no votaron, ¿no? Sí, y el de Carolina H. Que lo votó Solfa. A la embajada de Portugal. Fue el más polémico. Están muy molestos, blancos y colorados, con esta designación. Yo hablé ya el miércoles de eso, considero que está muy bien, porque yo sé que la gente puede tener la opinión, porque ella realmente fue la que deschavó todo. Sí, claro. No fue cómplice. La gente lo mira, no, porque aquella vez en la sesión del Senado, sí, bueno, pero pará. En ese momento era la subsecretaria, no estaban los ministros, todo, pero cuando la quisieron hacer cómplice, ella no quiso, ella quiso entregar esas conversaciones al Poder Judicial y después se negó a romperlas y a borrarlas. Sí. Y después, y le hicieron caer, ¿te acuerdas que le hicieron caer primero a ella? Le quisieron enchufar el fardo. Le quisieron cargar este muerto a ella. Y se tuvo que defender. Y bueno, fue muy valiente. Sí. La otra cosa que se votó en el Senado fue los ingresos a las intendencias. Tampoco votó el Partido Colorado, porque no estaban de acuerdo con el artículo 4. Y tiene que volver a diputados. Bordaberry dijo que era una vergüenza el artículo 4, pero en realidad el artículo 4, que podría no existir, pero bueno, la negociación con el Congreso de Intendentes, con los blancos, permite que haya un 4% de designados así. Eso al margen de los cargos de confianza, ¿no? Bueno, 4%. Por ahí, vos sabés que hay intendencias que tienen el 100%. O sea, entonces avanza progresivamente, tampoco es, ¿no? Necesitan los votos. Sí, se inicia un camino, además hay que estar muy vigilante, porque vos fíjate que con la Fundación a Ganar, era la Fundación a Ganar que hicieron contrato todas las intendencias, ¿no? Ahí podía ser lo mismo, el clientelismo podía llegar por ahí, ¿no? Pero creo que es otro paso importante. Se votaron una serie de leyes, ¿no? También se votó crear el servicio centralizado, la Defensoría de Oficio, ¿no? Estaban muy contentos los defensores de oficio y las defensoras de oficio. Que va a diputado. La que no está contenta es la Suprema Corte. Y porque la saca de su órbita. Saca de su órbita y le saca en términos físicos también, y materiales y económicos, ¿no? Y después otra cosa que se votó, estamos salteando, así estoy salteando, pero que es el tema de los salarios de la tropa, ¿no? Esa es un poco la negociación que hubo con Cabildo para obtener los votos en diputados, ¿no? De hecho, el diputado Perrone ha salido a decir, conseguí 1.000 pesos de aumento a los soldados, que es un aumento, ¿no? No es que sea extraordinario, pero 4 años. Bueno, dice, lo consiguió todo eso. No, hay más aumentos, ¿no? No, está el aumento general de los públicos, ¿o qué? Mantener... Es por encima del aumento general.
El pregunta general de lo público es nada, es mantener el salario. Bueno, aumento real. Hay un aumento nominal. Son 500 pesos, 200, 200 y 100. Un aumento real. Parecido al de... Sí, es un aumento real. Parecido al aumento de las jubilaciones mínimas. No es que sea mucho, más bien no es mucho para nada, ¿no? No. Porque vos tenés... ¿cuánto es que ganó? No sé cuánto ganó. Pero te hacen un aumento real por encima de 1.000 pesos. No, la verdad que es poco. Poco porque se divide en 4 años, ¿sabes? Bueno, es lo que consiguió Perrone. No te rías, porque mirá que para la gente que tiene... O sea... O reíte, lo que quieras, pero es así, lo que consiguió Perrone. No, está bien. Porque cuando vos sumás, ¿esos cuántos millones de pesos representa? No sé, dice que son 31 millones de dólares. Que salen del propio ministerio, ¿eh? No se reasignó de otros incisos. 31 millones de dólares son. Fíjate, esos son 1.200 millones de pesos, ¿no? 4 veces más que lo que le van a dar a la universidad. ¿Te das cuenta que y eso es para aumentarle 1.000 pesos? Wow, tremendo. Te das cuenta de los límites que tiene el presupuesto, ¿no? Y bueno, es dicen Uruguay, el gobierno asumió con el mayor vos ya sabés que todo esto tiene que ver con una política económica. ¿Sí? Sí. No, porque no hay que caer en la tentación de pensar que esto es pura técnica, matemática. No, acá hay decisiones políticas, ¿sí? Decisiones políticas, que podés estar a favor o estar en desacuerdo. El frente que en este gobierno tiene una decisión. Su decisión es converger hacia un déficit fiscal menor, cuidar estas cosas, entonces manejarse con estas restricciones. Podría tener otras convicciones. Pero bueno, ya lo ha planteado el propio ministro O'Donnell. Hay un gran consenso entre los economistas de lo que hay que hacer. También hay una cosa que planteaba hace un rato Arbesún. Sí. Sin otro modelo de desarrollo no hay posibilidad de que acá se modifiquen algunas cosas. Porque es verdad, depende de los ciclos. Somos tomadores de precios, ¿eh? Uruguay. Y además, lo que yo siempre digo, ¿cómo haces para integrar a esa gente que no termina los estudios secundarios, que está en la zona oeste de la ciudad, que trabaja informalmente? ¿Cómo haces para resolver eso? ¿Cómo haces? Tenés que buscar otro modelo de desarrollo. No sé cómo estamos de tiempo. Nos quedan unos minutos. Yo quiero decir una cosa nada más. Me parece que hay una batalla cultural que el progresismo y la izquierda uruguaya está perdiendo. ¿Cuál es? ¿Por qué se usa la palabra antisemitismo para hablar de antisionismo? ¿Por qué? El comunicado del FA habla de antisemitismo. Cuando se plantea lo de la postura ante el plan de paz de Trump, ¿no? Más allá que dice cosas positivas, pero me parece que criticar el sionismo no es antisemitismo, porque son todos semitas los de ahí. Creo que salvo los iraníes que son persas, los demás son semitas, ¿no? Pero no creo que se use el antisemitismo en el sentido estricto técnico, de decir antisemita es todos los pueblos que hablan lengua semita, que derivan del cananeo, del amorreo, del acadio. Que está contribuyendo a la historia de que hay una persecución contra los judíos cuando habla de antisemitismo. Porque ¿cómo se habla de la persecución a los judíos a lo largo de la historia? De antisemitismo, ¿no? Sí. Cuando no lo es. ¿Por qué hay que hacer esa concesión? ¿Por qué? Antisionismo. O contra el Estado de Israel, no contra los judíos. Mira, hay una cosa que dice Irán Pape. Viste que el otro día, cuando habló Trump en la Knesset, Ofer Kasif fue retirado. Lo hemos tenido alguna vez en el programa. Ofer es un diputado israelí muy duro con el genocidio, ¿no? Tipo de la izquierda israelí. Y él le dijo cualquier cosa a Trump, le dijo, no, avance. Y lo retiraron. Y entonces apareció leyendo este libro que se llama
que es de Pape, que se llama La limpieza étnica de los palestinos. Es un historiador judío, de los más importantes del mundo, pero es un tipo con... Entonces, Pape dice, pueden ver eso ahí, hay bastantes entrevistas y libros donde él dice eso, que la propia creación del Estado de Israel es la solución europea al problema del antisemitismo en Europa. Tan antisemita es, dice, que como después de haberlos hecho un genocidio, la Shoah, el Holocausto, los europeos dijeron, bueno, o sea, la solución es, hay que sacar a los judíos de Europa y darles un Estado. Que es como si vos agarras y decís, es tal tu racismo que tu solución es mandarlos a otro lugar, ¿no? Sí. O sea que la propia creación del Estado de Israel, dice Pape, es un acto de antisemitismo, porque si no, uno debería admitir que los judíos askenazis, sobre todo los europeos del centro de Europa, siguieran viviendo ahí. Pero no, les hacían los pogrom, y al final, después del Holocausto, dijeron, no, vamos a crear un Estado, porque nosotros está claro que no hay tolerancia a esta colectividad, entonces lo mejor es echarlos. Echarlos, pero darles un lugar. Dentro de esa, que hay el sionismo, venía con esta doctrina de Herzl de un Estado del pueblo judío, ¿no? Que después se le llena toda esa la tierra prometida, eso, pero Herzl creo que no era no era un fanático religioso, sí. Pueblo elegido, tierra prometida, bla bla bla. Bueno, y ahí lo que se formó es esto, y hay una mayoría en Israel que tiene una posición muy de ese tipo, de sionista. Lamentablemente hay una mayoría que además tiene una posición anti-palestina y anti-árabe, que no fueron los responsables de la Shoah ni del Holocausto, que fueron los nazis, que no eran árabes, ¿entendés? Eran arios, no sé cómo le decían, arios, alemanes. Arios, sí, claro. Yo estoy de acuerdo que pero no es una batalla publicitaria, o sea, hay millones y millones y millones de dólares y de medios puestos en decirte que todo el que critica lo que hace el gobierno de Israel es un antisemita. Entonces, claro, el Frente Amplio te califica. Manejes el lenguaje, no me parece bien. Bueno, no es preciso. Entonces, y el último comentario que te quiero hacer es cómo humilla a Trump, ¿no? Lo que le hizo a Milei, sin traducción, que lo dejó hablar, ¿sí? Y que además le dijo... ¿Qué gobierno el de Estados Unidos y qué gobierno cipayo el de Argentina, ¿no? Que además le dijo, si no ganás no hay plata. Sí, sí. Es medio tremendo, ¿no? Bullying. Lo que está haciendo Estados Unidos en la política en América Latina es muy grave. Es muy grave. Yo estoy muy preocupado con ese tema. Y además quedé muy preocupado con la nota que le hicimos la semana pasada a Botinelli, las cosas que dice Botinelli, con muchos argumentos. El que no la vio, que la vea. Que no la vio, que la vea. Sí. Popi, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Gracias, Popi. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.